Hola compañeros, vamos hoy a leer y explicar de forma rápida lo que nos cuentan las escrituras védicas respecto a los movimientos del Sol, que viene a ser lo mismo que se nos explica en el libro de Enoc o en el de Jubileos, como ya vimos, con esa misma circunferencia del cielo y también del recorrido del Sol pasando por los distintos signos zodiacales. Para los Vedas, todo en el cielo gira alrededor de la estrella Dhruva Loka, a la cual en la actualidad llamamos Polaris, la estrella que siempre nos marca el norte. A este respecto nos dice el capítulo 23 del Bhagavatam que la estrella polar brilla constantemente como eje central de todas las estrellas y planetas. El factor de tiempo insondable hace que estas luminarias giren alrededor de Polaris sin cesar. Si bien los Vedas nos enseñan con detalle los movimientos de todo el sistema planetario en que vivimos, al que llaman Bhumandala, hoy nos vamos a centrar únicamente en el Sol, y ya explicaremos todo el planetario védico y su cosmología en otro vídeo más adelante, que será muchísimo más completo y el cual estamos preparando con mucho cariño, junto a los amigos Padma y Dira que nos están ayudando desde Chile en una profunda investigación. No obstante, indicar que, como no puede ser de otra forma, igual que todo el resto de civilizaciones anteriores sabían, también para los Vedas vivimos en una tierra plana y circular, sobre la que giran el Sol y las estrellas en círculo, como hemos dicho antes. Los Vedas dividen nuestra Tierra en 7 círculos, rodeados a su vez por 7 zanjas con un océano cada una. ¿En cuál nos encontramos nosotros viviendo? Pues es lo que estamos también intentando descifrar. El gran círculo central de Tierra, llamado Jambudvip, tendría a su vez 9 divisiones de tierras separadas por 8 grandes cadenas montañosas, siendo la parte central de Jambudvip la denominada como Yabrita Varsa. Y justo en medio de esta nos explican que se encuentra el gran y sagrado monte Sumeru, que asciende muy alto en forma de cono invertido, puesto que es más ancho en su cúspide que en su base. Recordar que en otras cosmologías se nos habla de un árbol gigante, también en el centro de la Tierra, y que la uniría con el cielo. Y en historias y mapas antiguos también encontramos una gran montaña magnética, justo en el centro del norte, llamado Rupesnigra. En el caso de los Vedas, el monte Sumeru sería de oro, el cual sería uno de los más apropiados minerales para conducir la energía, ya que para los Vedas, igual que para Tesla, el universo también sería eléctrico. Por cierto, Nikola Tesla estudió con un maestro hindú, del cual aprendió y comprendió seguro buena parte de lo que después plasmó en su vida y en sus inventos. Bien, sobre este enorme monte llamado para los Vedas Sumeru, se apoyaría uno de los ejes de la gran rueda del Sol, y el otro se apoyaría sobre la montaña llamada Manasotara, a la cual ubican en medio del último de los 7 círculos concéntricos que describen, muy lejos del monte Sumeru. Destacar también que si bien los Vedas nos describen claramente círculos concéntricos en nuestra creación, también dividen el círculo central en 4 partes para describirnos los 4 puntos cardinales, igual que hace el libro de Enoc. Es decir, aunque existe un norte en el centro de la Tierra marcado en el cielo por Dhruva Loka, la estrella polar, y en la Tierra por el monte Sumeru, para poder orientarnos en el recorrido del Sol y las estrellas, también nos divide la Tierra en esos 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, puesto que ello es imprescindible para expresar la posición de las luminarias en su circunnavegación. Antes de dar inicio a la lectura de los cantos y versos donde los Vedas nos enseñan estos movimientos del Sol, os dejo con una breve introducción a los Vedas y sus escrituras, narrada por nuestro querido amigo Padma. Los Vedas son el grupo literario más antiguo de la humanidad. Fueron escritos hace más de 5000 años por el gran sabio Vyasadeva en los Himalayas. La palabra Veda significa conocimiento. Originalmente existía solo un libro llamado el Rig Veda, pero para su mejor comprensión, Vyasadeva lo dividió en 4 libros: el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. Aparte de estos 4 libros principales están los Smritis, los Puranas y los Itihasas. Dentro de los Puranas están el Bhagavatam, un texto que habla de astronomía y filosofía. La contribución más tangible de los Vedas a la humanidad ha sido en la matemática, con la introducción del uso del cero, los decimales y los números como los conocemos. Personajes influyentes han estudiado estos textos védicos, como Schopenhauer, Emerson, Carl Jung, entre otros.
Bueno, pues una vez hecha esta introducción, pasemos a ver los cantos y versos que nos narran los movimientos del Sol. En el Bhagavatam encontramos en su canto quinto, llamado el ímpetu creativo, capítulo 21 denominado Movimientos del Sol. El texto 2 nos dice dónde se encontraría el Sol y también la Luna. El cielo, entre la esfera terrenal y la esfera celestial, se llama Antariksha o espacio exterior. Si bien vemos aparecer en esta traducción la palabra esfera, en ningún texto se alude a ella, salvo cuando explican que vivimos dentro de un gran huevo cósmico. Más bien la palabra Antariksha hace alusión a un espacio exterior, como bien hace la acotación a continuación. Y es que los Vedas dividen nuestro sistema planetario en tres partes bien definidas, la celeste, la terrenal y la subterránea. Y el texto 3 nos dice, en medio de esa región del espacio exterior, Antariksha, es donde se encuentra el Sol, rey de todos los planetas que emanan calor, y la Luna. Por la influencia de su radiación, el Sol calienta el universo y mantiene su orden correcto. Ese maravilloso orden que podemos ver y entender únicamente desde una posición geocéntrica, como nos mostró Giovanni Cassini. Hicimos también un vídeo llamado Movimientos Retrógrados, en el que mostramos una aplicación donde poder ver esas figuras y mandalas maravillosos que trazan los planetas alrededor de la Tierra. Nos continúa diciendo ese mismo texto 3 respecto del Sol. Al pasar hacia el norte, hacia el sur o a través del Ecuador, según el orden de la Suprema Personalidad de Dios, se dice que se mueve de forma lenta, rápida o moderada, de acuerdo con sus movimientos en ascender, por encima, por debajo o por el Ecuador, y en consecuencia entrar en contacto con varios signos del zodiaco, encabezados por Makara, que nos dicen que es Capricornio. Los días y las noches son cortos, largos o iguales entre sí. Destacar de este pequeño extracto del texto, que me parece interesantísimo, varias cosas. La primera, que nos hablan de forma correcta, a nuestro entender, de signos del zodiaco y no de constelaciones del zodiaco. Enfatizamos una vez más en la gran importancia que tiene entender bien la diferencia entre unos y otros, ya que gracias a ella podremos entender la precesión equinoccial en una tierra plana, estacionaria y circular. Nos remitimos una vez más al vídeo que hicimos llamado Diferencias entre los tres tipos de zodiacos, para no alargar tanto este. La segunda, que nos explica un movimiento de ascenso del Sol cuando se dirige al norte y un movimiento de descenso cuando se dirige al sur. Y la tercera, que nos describe tres velocidades del Sol: lenta cuando está circunnavegando más cerca del norte, moderada cuando circunnavega el Ecuador y más rápida cuando circunnavega más al sur, toda vez que al tener que abarcar una circunferencia mayor debe ir a mayor velocidad. Y me gustaría indicar aquí que el Sol que veríamos nosotros es la posición aparente del mismo, ya que se encontraría por encima de múltiples capas atmosféricas y de gases, incluso fuera del llamado, entre comillas, domo o cúpula, tal y como hemos leído al principio, y que según los Vedas se encontraría en ese llamado espacio exterior o Antariksha. Además hay que tener en cuenta factores que inciden siempre sobre la luz, tales como la refracción, la reflexión o la birrefracción, entre muchos otros, los cuales interactúan de forma directa, real y empírica con la misma, alterando nuestra percepción de ella y provocando que la luz se frene, entre otros efectos, y los cuales siempre deberían tenerse muy en cuenta antes de hacer cualquier tipo de análisis o conclusión. Y por desgracia vemos que muchas veces se pasan absolutamente por alto, incluso por canales que se dedican también a investigar la verdadera forma de la Tierra. Pero bueno, sigamos. Ahora con el texto 4, que nos narra el camino del Sol igualito que vimos con Enoc. Y dice: cuando el Sol pasa por Mesa, que nos indica que es Aries, y Tula, que sería Libra, las duraciones del día y la noche son iguales. Así que estamos en los equinoccios de primavera y de otoño respectivamente. Cuando pasa por los 5 signos encabezados por Brasava, que es Tauro, la duración de los días aumenta, hasta Cáncer, nos dice, ya que allí se produce el solsticio de verano, y luego disminuye gradualmente media hora cada mes, hasta que el día y la noche vuelven a ser iguales, en Libra, como ya nos indicó antes. El texto 5 dice: cuando el Sol pasa por los 5 signos que comienzan con Brascica, que es Escorpio, la duración de los días disminuye hasta Capricornio, así que estaríamos ya en el solsticio de invierno, y luego aumenta gradualmente mes tras mes, hasta que el día y la noche se vuelven iguales, en Aries nos dice, y ya estaríamos de nuevo en el equinoccio de primavera. Habría ya pasado el Sol por todas las puertas del libro de Enoc, o signos zodiacales, que vendría a ser lo mismo. Todas las culturas nos explican lo mismo, y lo basan en el círculo del zodiaco, porque por él pasa siempre el Sol en su caminar, igual que la Luna y el resto de estrellas errantes. Por eso es tan importante. Por eso, y para poder medir el tiempo, tal y como profundizaremos próximamente.
En el texto 6 nos dice: hasta que el sol viaja hacia el sur, los días crecen. Claro, porque mientras asciende hacia el norte, los días se van haciendo más largos hasta que alcanza el solsticio de verano. Y hasta que viaja hacia el norte, es decir, mientras va hacia el sur, las noches crecen. Hay que tener presente que, igual que pasaba con Enoc, los Vedas también nos hacen la descripción desde el llamado hemisferio norte. En el capítulo 7 dice: mi querido rey, como se dijo antes, los eruditos dicen que el sol viaja por todos los lados de la montaña Manasotara, en un círculo, cuya longitud es de 95.100 yoyanas. El tema de la medición de las yoyanas no es exacto ni mucho menos, y ya hablaremos de ello en otro vídeo próximamente. En la montaña Manasotara, al este del monte Sumeru, se encuentra el lugar conocido como Devadani, poseído por el rey Indra. De manera similar, en el sur, hay un lugar conocido como Samiyami, poseído por Yamaraja. En el oeste, es un lugar conocido por Nimlokani, poseído por Varuna. Y en el norte, hay un lugar llamado Vivavari, poseído por el dios de la luna. La salida del sol, el mediodía, la puesta del sol y la medianoche se producen en todos esos lugares de acuerdo con tiempos específicos, comprometiendo así a todas las entidades vivientes en sus diversas tareas ocupacionales, y también haciendo que cesen esas tareas. Claramente nos describe la circunnavegación del sol en círculo, pasando por esos 4 puntos cardinales de la montaña Manasotara, aquella montaña circular muy alejada del centro. En el texto 8 y 9 nos dice: las entidades vivientes que residen en la montaña Sumeru son siempre muy cálidas, como a mediodía, porque para ellas el sol siempre está arriba. Aunque el sol se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj frente a las constelaciones, con la montaña Sumeru a su izquierda, también se mueve en el sentido de las agujas del reloj, y parece tener la montaña a su derecha, porque está influenciado por el viento Darsivabharta. Esto es porque en el hemisferio norte, si bien el sol lo vemos pasar en sentido horario, realmente va en sentido antihorario, junto con todas las estrellas. Es una cuestión de perspectiva, como siempre explicamos. Por eso desde un mismo hemisferio puedes ver girar estrellas en ambos sentidos. Simplemente depende de nuestra orientación. Y continúa diciendo: las personas que viven en países en puntos diametralmente opuestos a donde el sol se ve por primera vez, verán la puesta del sol, y si se dibuja una línea recta desde un punto donde el sol está al mediodía, las personas en los países en el extremo opuesto de la línea estarían experimentando la medianoche. Del mismo modo, si las personas que residen donde se pone el sol se fueran a países diametralmente opuestos, no verían el sol en las mismas condiciones. Nos describe claramente la circunnavegación del sol, que provoca que en su ausencia se produzca la noche cuando está en la parte opuesta del círculo. El texto 10 y 11 nos dejan claro también la circunnavegación en círculo del sol, pasando por las casas de Indra al este hasta la de Yamaraja al sur, en 6 horas, y después a la residencia de Nimlokani al oeste y después a la de Vivavari al norte, y de allí nuevamente a la residencia de Indra en el este. De manera similar, la luna junto con las otras estrellas y planetas se hace visible en la esfera celeste y luego se pone y vuelve a ser invisible. El texto 12 dice: por lo tanto, el carro del dios Sol recorre las 4 residencias mencionadas anteriormente a una velocidad de 3.400.800 yoyanas. El texto 13 dice: el carro del dios Sol tiene una sola rueda, que se conoce como Samsabhara. Los 12 meses se calculan por sus 12 radios de esa rueda. Las 6 temporadas son las secciones de su borde y los 3 periodos Chaturmasa son sus centros de 3 secciones. Y aquí es donde nos dice que un lado del eje que lleva la rueda descansa sobre la cima del monte Sumeru y el otro descansa sobre la montaña Manasotara, colocada en el extremo exterior del eje. La rueda gira continuamente en la montaña Manasotara como la rueda de una máquina de prensado de aceite. El texto 14 dice: como en una máquina de prensado de aceite, este primer eje está unido a un segundo eje, que es un cuarto de la longitud. Y el extremo superior de este segundo eje está unido a Dhruvaloka por una cuerda de viento, que nosotros entendemos por un campo magnético o electromagnético. El texto 15 nos dice: mi querido rey, se estima que el carro del dios Sol tiene una longitud de 3.600.000 yoyanas y el cuarto de ancho. Los caballos del carro, que llevan el nombre de Gayatri, y otros medidores védicos son arrastrados por Arunadeva, a un yugo que también tiene un ancho de 900.000 yoyanas. Este carro lleva continuamente al dios del sol. También en el Bhagavad Gita, el libro sagrado de los Vedas, donde nos narra las aventuras de Arjuna, encontramos en su capítulo 8, verso 24: aquellos que conocen al Brahma Supremo llegan a ese Supremo yéndose del mundo durante la influencia del dios del fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena de la luna creciente o durante los 6 meses en que el sol viaja por el norte.
es decir, de equinoccio de primavera, inicio de Aries, a equinoccio de otoño, inicio de Libra. Y también encontramos explicaciones sobre el Sol en el Linga Purana, páginas 657 y 658. Por ejemplo, el movimiento del Sol es rápido cuando se coloca al sur del ecuador, lo que explicamos antes, cuando haría el movimiento circular más abierto, y por eso vemos la parte del analema en forma de 8 más ancha. Por el otro lado, su movimiento es lento cuando se posiciona al norte del ecuador, es decir, cuando haría el movimiento más cerrado, y por eso vemos la parte del analema en forma de 8 más estrecha. Y quiero hacer aquí una pequeña reflexión y puntualización, ya que muchos piensan y nos dicen que el modelo bélico es imposible, ya que el Sol siempre lo vemos viajar a la misma velocidad. A ver, el modelo heliocéntrico oficial, en el cual han montado todo a la inversa, haciéndonos creer que somos nosotros quienes nos movemos, ya nos dicen oficialmente que la órbita de la Tierra tiene un afelio y un perihelio, motivo por el cual cambia de velocidad del Sol de forma muy notable, dependiendo de la estación del año en que nos encontremos. Según ellos, debido a la atracción gravitatoria que ejercería la masa del Sol, claro. Y la misma que no puede atraer a la Luna, a pesar de la enorme masa del gran astro. Pero bueno, ese es otro tema. Únicamente es aplicar el sentido común y darnos cuenta que también el modelo oficial impuesto habla de distintas velocidades en el transcurrir empírico del Sol ante nosotros. A nuestro entender, lo que haría posible estos cambios de velocidad del Sol es la energía electromagnética, lo cual sí puede constatarse de forma empírica en un modelo a escala de laboratorio, o incluso tenemos un ejemplo con el tren bala de Japón, a diferencia de la atracción gravitatoria ejercida por la masa de los cuerpos, que es imposible de replicar a ninguna escala, únicamente sobre una patética lona con pelotitas, y con modelos teóricos matemáticos. Pero en la escuela te ponen un 10, como dice la canción de Don't Believe in Gravity. Si bien oficialmente nos dicen que para entender los movimientos de los cuerpos celestes aplican la segunda ley de Kepler, basada en una gravedad teórica por atracción de masas y la cual se hace imposible de demostrar aquí dentro de la Tierra. Recordar que además de Nikola Tesla, y si bien nosotros no somos expertos en el tema, pero las propias ecuaciones de Maxwell, de Gauss o de Faraday nos hablan de un electromagnetismo real, empírico, medible y comprobable, al cual se le puede inducir fuerzas y vectores para cambiar las velocidades, acelerando y desacelerando, ya que al alterarse el equilibrio entre un campo magnético y estático, pues deja de ser un movimiento rectilíneo uniforme, entrando en juego las curvas y por ende los cambios de velocidad. Y cabe destacar también en este estudio el templo Veda de Konark, en la India, concretamente en Surya, en el Golfo de Bengala, llamado como la Pagoda Negra o Templo del Sol, en el cual los edificios del templo están orientados en el sentido este-oeste, igual que el sentido de la trayectoria solar, claro. El templo principal figura ser un carro tirado por 7 caballos y montado sobre 24 ruedas. El templo fue saqueado y destruido en diversas ocasiones a lo largo de la historia, además de caer en desuso y prácticamente en el olvido después, hasta que arqueólogos lo redescubrieron y se interesaron por él, entendiendo parte de la gran maravilla que supone. Y destacar aquí lo que para muchos expertos creen, que es que originalmente en el centro de la estructura que colapsó hubo un imán de 52 toneladas en la tapa, para que levitaran el aire. Por eso lo destaco aquí, ya que los Vedas sabrían perfectamente la estructura y composición electromagnética de la que está hecha nuestra creación, concretamente el movimiento del Sol. Una vez más, como decía Tesla, piensa en términos de energía, vibración y frecuencia. Y para acabar con la lectura del Lingam Purana, nos dice también que el tiempo es indicado por las distintas posiciones del Sol, mientras se encuentra en su curso de movimiento en el horizonte. Mientras que el Sol está situado en la dirección sureste, sería la hora de la mañana, que es cuando lo vemos aparecer al amanecer, o como decía Enoch, por la puerta del oriente. Se cree que el Sol está montado en un carro en su curso de movimiento en el horizonte. Se cree que todas las deidades, Apsaras y Gandharas, siguen su movimiento y los periodos del día y la noche constan de 30 gadi cada uno, igual que nos dice Enoch, que está 30 días en cada una de las 12 puertas, para nosotros constelaciones o signos, porque en su día coincidían. Y a las que añadía esos 4 días sagrados intercalados que abre la estación, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Pero bueno, el Sol provoca precipitaciones debido al proceso de evaporación, el agua es la fuente de la vida y es la manifestación del propio señor Shiva. El Sol fue hecho el señor de todos los planetas. Nos dice también respecto al carro, que se cree que el carro de Surya fue creado por Lord Brahma, está formado por oro y sus ruedas tienen 5 radios. Es tirado por 7 caballos que son de tez verde. El movimiento del Sol resulta en la ocurrencia del día y la noche. Pues bien, hasta aquí esta explicación y narración de lo que serían las enseñanzas védicas y sus escritos tan antiguos que queríamos compartir.
únicamente en relación a los movimientos circulares del Sol. Más adelante, como ya dijimos, haremos un vídeo muchísimo más completo y profundo sobre todo el planetario circular védico y toda su cosmología también circular. Espero que os haya gustado y como siempre un placer compartir de corazón aquello que vamos comprendiendo para quien le pueda servir, como forma de agradecimiento con quienes igual lo hacen y también con la propia creación que así lo hace posible. Así que hasta pronto. Il 2018 è l'anno in cui il mondo impara. I terrapianisti ovunque sono seri. Ricercate la terra piatta e iscrivetevi alla terra piatta oggi.